capítulo 9, versículo 14. Gloria al Señor. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes, ponga atención a esa palabra. Si puedes, le dice, hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, y ponga atención a esa palabra, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: ese género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Puede tomar su lugar, y le voy a pedir que ahí en su Biblia subraye ayuno. Y póngale un asterisco ahí junto a donde dice ayuno, póngale un asterisco. Ese asterisco significa que esa palabra no aparece en los textos o los manuscritos más antiguos del primer siglo, hermanos. Esa palabra apareció en el texto bizantino ya mucho tiempo después. Algunos han dicho que el texto bizantino es uno de los textos más corrompidos que hay, o se corrompió con el tiempo, y ese es de los textos que más se usan. Entonces, esa palabra ahí es una interpolación, así se llama, interpolación. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa palabra fue puesta después, fue agregada. ¿Por qué se mantiene ahí? Bueno, se mantiene ahí porque sería un grave problema quitarla, porque se ha utilizado por muchos años. ¿Sí? Causaría demasiada confusión a muchos cristianos. Y está ahí porque nada tiene que ver con la doctrina, hermanos. Cuando habla acerca del ayuno, el ayuno no es algo que tenga que ver con la doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu Santo, Cristo viene. Son esas 4 doctrinas cardinales del Evangelio. Así que no hay problema con esto, solamente que al agregar esta palabra puede en algún momento hacernos a nosotros salirnos del contexto de la Escritura. Amén. Entonces vamos a estudiar el día de hoy, vamos a hablar acerca de ese pasaje de Marcos capítulo 9, versículo 34. Pero este asunto no comienza ahí, hermanos. Para poder entender ese pasaje necesitamos entender todo el capítulo desde el inicio del capítulo 9. El capítulo 9 menciona uno de los acontecimientos más sorprendentes de la divinidad de Cristo: la transfiguración.
Jesús, dice la Biblia, que llevó a 3 apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó a un monte alto, dice la Escritura. En la tradición, ese monte se conoce como el monte Tabor. Sí, es un monte que está más cercano, como que más cercano a Jerusalén. Pero hay otro monte que se llama el monte Hermón. Es el monte más alto ahí en la Tierra Santa. Bien. Entonces hay una como que hay una discusión sobre dónde fue. Personalmente, yo creo que fue en el monte Hermón, por la forma en la que Marcos va describiendo los hechos y los demás evangelistas. Entonces yo creo que fue en el monte Hermón. Y los llevó al monte, a la parte alta del monte, y ahí el Señor se transfiguró delante de estos 3 apóstoles. El versículo 3 del 9 dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. El versículo 4 dice que los discípulos vieron con Jesús a Moisés y a Elías, 2 de los profetas más amados y de los más mencionados en las Escrituras, los profetas más poderosos que tuvo Israel. Y ellos vieron en esta visión, vieron a Moisés y a Elías, hermanos. Y además, el versículo 7 dice que vieron también como una nube que les hizo sombra, y desde la nube escucharon la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este evento fue tremendo, porque este evento, hermanos, marcó la vida de estos 3 hombres. Pedro primero, en su segunda carta, Pedro 1, 16 al 18, él habla acerca de este evento porque quedó marcado. Y entonces él dice: vimos con nuestros ojos su majestad. Ellos vieron la gloria de Cristo de una manera que ojo no lo ha visto como ellos lo vieron, hermanos. Y además dice: oímos la voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ellos no podían negar de aquella visión, aquella experiencia que ellos habían tenido con Cristo en el monte de la transfiguración. Además dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Y Juan, en el primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, él dice, cuando ya habían pasado muchos años, él nunca lo olvidó. Y él escribe en su carta para hacer defensa ante aquellos que habían dicho que Jesucristo no se había hecho carne. Él dijo: lo que hemos visto, lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Ellos no podían negar la gloria de Cristo porque ellos la vieron. Nadie que habiendo tenido un encuentro con Jesús, hermanos, puede negar su gloria. Nadie. Y esas son experiencias tremendas, poderosas. Y hermanos, imagínense a estos 3 hombres bajar de aquel monte. ¿Cómo se imagina que venían? ¿Cómo se los imagina? ¿Cómo se imagina a esos hombres? Hermanos, yo una vez tuve una experiencia con el Señor. Él vino a donde yo estaba, se sentó en mi cama. Él me dijo: ¿puedo entrar? Y yo le dije: sí, Señor, tú puedes entrar. Porque Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De ese día el Señor me dio una visión. Y en la visión yo me veía en el centro de mi cuarto, y una luz que entraba y las cortinas que se elevaban, un viento dentro de la habitación, una visión donde yo estaba diciendo al Señor en lenguas. Yo clamaba:
Jehová llama, Jehová llama, Jehová llama. Yo no entendía eso. Jehová está allí, es lo que significa. Y al otro día cuando fui a la escuela, porque estaba en la preparatoria, cuando llegué me veo una muchacha de frente y me dice: ¿qué tienes? ¿Por qué te veo tan contento? ¿Por qué te veo así como que te vienes riendo? Le digo: no, yo vengo tranquilo. Me dice: no, tú tienes algo. Y el Espíritu Santo me dice: lo que está viendo es lo que tú viviste durante la madrugada conmigo. Ella no te ve a ti, ella me ve a mí. Así es la gloria de Dios. Es impactante, es gloriosa. Y hermanos, es una gracia tremenda que la gente la puede notar. Pero tú también lo sientes. Sientes gozo, sientes paz, sientes algo diferente. Ahora imagínense esos hombres, ver a Cristo glorificado frente a sus ojos, oír la voz del Padre, ver esa nube que los está cubriendo, ver a Elías, ver a Moisés, ver todo esto. Yo creo que regresaron, hermanos, extasiados. Venían todavía allá bajando el monte. Y sin embargo hay un contraste. Porque cuando ellos descienden del monte, hermanos, ellos se encuentran que abajo, el Señor, abajo, en el lugar donde estaban los discípulos, ellos tenían un grave problema, porque ellos tenían una disputa con los escribas y estaba la gente encima de ellos y discutían con aquellos hombres. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? Así que cuando usted lea la Biblia, sepa que no eran 12 con los que discutían. Estaban discutiendo solamente con 9. 9 no subieron al monte. ¡Qué tremendo! A esos 9 no necesariamente Jesús los llevaba a resucitar a un muerto, hermanos. Dice la Biblia que cuando levantó el Señor a la hija de Jairo, tomó a Jacobo, tomó a Juan, tomó a Pedro y los llevó a ver la resurrección. Esto no lo hacía Jesús con cualquiera. A la transfiguración solamente los llevó a ellos. Y eso es algo interesante, porque no todos tienen acceso a la gloria de Dios. No todos tienen acceso para ver el poder de Dios. No todos pueden sentir la gloria de Dios. No todos. Lea conmigo el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que estaban disputando con ellos. ¿Quiénes eran estos escribas? Eran expertos en la ley. Eran hombres guardianes de las escrituras. Tenían influencia en toda la sociedad judía. Eran funcionarios públicos, celosos de la tradición. Eran muy conocidos. Era más fácil que los conocieran a ellos a que conocieran a esos 9 discípulos. Y cuando ellos vienen y ven que ese hombre viene con aquel espíritu, con aquel niño, perdón, ese muchacho que trae ese espíritu inmundo, ellos comienzan a decirles: a ver, sánenlo, a ver, libértenlo, a ver si de veras. Y empiezan a disputar. Queremos ver la señal, queremos ver el milagro. Esto contagió a la multitud. Y eso también contagió al papá del muchacho. Todos entraron en esa disputa con ellos. No dice la Biblia cuánto tiempo estuvieron disputando, pero se ve que estaban encima de ellos. Yo me los imagino, ya no saben ni para dónde correr. Yo me los imagino con vergüenza también, con pena.
al saber que está de frente una necesidad y no pueden resolverla. Lo curioso es que antes ellos mismos ya habían sido enviados juntamente con los otros tres. Ya habían sido enviados por Jesús para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera espíritus malignos. Así que estos hombres no eran hombres inexpertos, sino que ellos ya habían visto la gloria de Dios. Ya habían visto la autoridad de Cristo. Pero había un gran problema con ellos, hermanos. ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasa a veces a nosotros? ¿Por qué a veces estamos enfrente de la situación y la situación es más fuerte que nosotros? ¿Por qué somos vencidos? ¿Por qué somos avergonzados? ¿Por qué con facilidad el mundo contiende con nosotros? ¿Por qué con facilidad podemos ser humillados y ser vergüenza o ser burla de la gente? A ver, ¿dónde está tu Dios? Si alguien viene contigo y dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? A ver si ese Dios puede. No es el que predicas, no es en el que crees. No es la obra que está haciendo tu Dios. Y eso es tremendo, hermanos. Un día me llamaron a la casa de una muchacha. Me dijeron, está enferma. Eran como las 2 de la mañana. Está enferma, hermanos. Y cuando llego, la muchacha endemoniada. Era la primera vez. Yo no tengo mucha experiencia echando fuera demonios. Pero sí he tenido experiencias con gente endemoniada. Y cuando llegué no sabía qué hacer. Me puse a orar. Dije, Señor, pues me trajiste aquí. Son las 2 de la mañana. No me quiero amanecer aquí peleando con esa cosa. Señor, dame sabiduría. ¿Qué es lo que pasa? Y hermanos, el Señor reveló qué era lo que pasaba. Que aquella muchacha había tenido relaciones con el novio, no le había dicho a los papás, y la muchacha se endemonió. Porque el espíritu maligno llegaba y la tomaba durante las madrugadas y la violaba, la dejaba moreteada. Qué tremendo. ¿Sabe qué es lo que testificó esa muchacha? Después de que fue libre, ¿sabe qué testificó? Dice, yo vi a un varón de vestiduras blancas que se acercaba por la puerta de la casa, entraba por la puerta de la casa y comencé a sentir paz. Ella no me vio a mí, ella lo vio a él. No a nosotros, oh Dios, a tu nombre la gloria. Y hermanos, esa muchacha fue libre aquella madrugada, gritó con un alarido y fue libre, se levantó y le pidió perdón a sus padres. Pero qué tremendo es vernos delante de la gente y que la gente nos humille. En una ocasión estaba yo en una esquina de una calle, venía un borracho, caído de borracho, archi mega recontra perdido hasta los pelos traía emborrachados, ebrios, todo. Y se cayó, hermanos, como piedra en contraesquina donde estaba yo hablando con un hermano. Y me empecé a inquietar, dije, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que ya me voy a ir, pero ya sabe los hermanos que no dejan ir a uno, ¿verdad? No, espérese, mire. Y yo empecé a inquietarme, y ahí estaba Kelly, y yo me empecé a inquietar, digo, hermano, me tengo que ir. No, espéreme. Y cuando vi, hermanos, ese hombre nomás levantó así la cabeza, la pura cabeza. Dije, Señor, aquella se armó. ¿Y qué le hace así?
Y dije, Señor, y cuando vi que se para, hermanos, se paró con una fuerza, se paró con un vigor, que cuando se para se me va a donde yo soy para mí. Tú. Y empezó a maldecirme. Yo me quedé paradito. Y el hermano viene y se le pone así enfrente. Y dice, no, déjame, le voy a pegar ahorita. Y tú, maldito, y empieza a maldecir. Y ahí yo estoy parado y digo, Señor, ¿qué hago? Corro, aquí me quedo. Pero si corro van a decir, miren al pastor corriendo y al endemoniado detrás de él. Dije, Señor, aquí me quedo. Y tú sabes lo que haces. Me dice el hermano, váyase, porque este no va a descansar hasta que le dé una tunda. Lo va a golpear, hermano. Váyase, yo lo voy a detener, pero usted váyase. Y que, bueno, le digo, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y que me agarro a caminar, hermanos. Me agarré a caminar para la casa y dije, Señor, yo no voy a correr. Porque creo que uno se ve mal. Si tú quieres que ese hombre me pegue, tú sabes. Yo no voy a correr. Todavía llegué y así con mucho cuidado hasta abrí la puerta del templo así suave. Dije, no, yo no corro. Y ya me metí. Pues cuando el hermano ve que yo estoy dando la vuelta, que lo suelta, hermanos. Y ahí viene rabioso, correteándome. Y cuando él llega, yo ya no me ve, ya no estoy. Pero el diablo no se queda contento y conforme. Regresó y que le hace al hermano un espectáculo y que se le va encima a golpes. Le dice, ¿por qué no me dejaste golpearlo? Ahora tú. Y se le va encima, hermanos. Pero es un hombre corpulento. Y era su amigo, su vecino. Y como no pudo hacerle nada, sale la esposa de él para calmarlo, su esposa, que agarra a la esposa de los cabellos y la comienza a golpear. Y que viene la policía y que se lo llevan, hermanos, a los separos. Pero allá en los separos le dieron una tunda tremenda. Ahí le bajaron, ahí le sacaron al demonio, ¿eh? Ahí se lo sacaron. Se le bajó la borrachera y todo. Al otro día, fíjense, al otro día, el hombre lo sacaron de la cárcel y fue a ver al hermano. Le dice, oye, vengo a verte porque la verdad ayer me puse como loco y te vengo a pedir perdón. Le dice, no, ve a pedirle perdón al pastor. Allá ves a pedirle perdón a él, porque a él es al que querías golpear. Le dice, no, y empieza a llorar él. Le dice, no, porque me da vergüenza. Nunca jamás se volvió a meter conmigo, hermanos. Y aún así, todavía lo saludé en la calle. Y nunca llegó a la iglesia. Pero ese es el poder de Dios. Él te guarda. Él te cuida. Él te protege. Y Él no te avergüenza. Él no avergüenza a los que en Él confían. Pero entonces, ¿por qué esos hombres estaban siendo avergonzados? ¿Qué les pasó, hermanos? Y la clave está ahí en el versículo 17 y 18. Y respondió uno de la multitud, que era el papá del muchacho: trájate a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual a donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no fueron suficientes. Fíjese bien, no pudieron, dice, porque no fueron
suficientes. Les faltó. No estaban completos. Estaban a medio llenar. Y es que en realidad lo que nos enseña es que esos hombres fluctuaban todavía. Todavía dudaban. No tenían cercanía con Cristo. La Biblia nos enseña de todos los hombres que estaban cercanos con Jesús, cercanos a Él. De Juan dice la escritura que era el que se le recostaba en el pecho a Jesús. Estaba muy cerca, al grado de que Pedro incluso le dijo: oye, tú tienes confianza, acércate, pregúntale, habla con él. Pedro era tan cercano a Jesús que el Señor, incluso cuando Él resucita, le dice: apacienta, cuida mis ovejas. Tenían tanta fe ellos, hermanos, que Pedro no dudó en decirle al Señor: manda que yo baje de la barca, voy hacia ti. Pero no todos eran suficientes, al grado de que incluso Jesús le tuvo que decir a Juan y a Jacobo, cuando Jesús iba para Jerusalén, quiere entrar a Samaria, le dice: no, aquí no hay lugar para ti. Se enojan ellos y dicen: Señor, manda que baje fuego del cielo y los consuma a todos. Y Él tiene que calmarlos y decirles: tranquilos, no saben de qué espíritu sois. Eran tremendos, eran muy poderosos en la fe, eran muy confiados en Cristo. Pero los otros 9 no. Y por esa razón no subieron al monte. Y en lugar de ver la gloria de Cristo, enfrentaron problemas, enfrentaron dificultades, tuvieron retos. Y cuando enfrentaron esos retos, enfrentaron esos desafíos, estaban faltos. Fueron pesados en balanza y fueron hallados faltos. No puedes tú vivir un cristianismo así. No puedes vivir un cristianismo ligero. Tu cristianismo debe de pesar. Porque la Biblia dice que cuando Jesús desciende del monte, fíjense nada más qué diferencia hay. Ellos solos, enfrentando sus procesos solos. Pero cuando Jesús desciende del monte, dice la escritura que cuando lo vieron, nomás lo vieron y se pusieron firmes. Lo vieron y le dio temor. Se atemorizaron, se aterrorizaron cuando lo vieron. Se espantaron. Todos. El padre de familia, la multitud, los escribas, todos le tenían mucho respeto a la presencia de Cristo, hermanos. ¿Y sabe qué? Hasta el demonio. Porque el demonio andaba por allá, al muchacho lo tenían por allá. Pero cuando lo acercaron a donde estaba Cristo, se empezó el demonio a retorcerse en el cuerpo del niño. ¿Qué diferencia caminar con Jesús? ¿Qué diferencia andar con Él a senda? ¿Qué diferencia estar con Él en el monte? A estar solo por acá. No, hay que andar con Cristo. Donde va Cristo hay que ir uno también. ¿Qué diferencia de comunión? Porque la comunión con Cristo es poder, es unción, es gloria. ¿Quieres ser un cristiano débil? Mantente lejos de Cristo. ¿Quieres ser un cristiano inestable? Mantente lejos de la iglesia. No vengas a la iglesia. No ores, no busques a Dios. No te acerques a Jesús. Cuando es la hora de la oración, no vengas al altar. Quédate lejos. Y vas a ser un cristiano débil. Vas a ser un cristiano inmaduro, fluctuante, frío. Pero cuando venga la prueba, vas a ser muy débil y vas a ser avergonzado. Y vas a enfrentar situaciones que te van a hacer sentir que estás solo, aunque no lo estás, porque el Señor como quiera llegó donde ellos estaban. Porque Él, hermanos, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y entonces es interesante, porque el Señor responde en el versículo 19. Y respondiendo Él les dijo:
Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Qué tremendo. ¿A quién le dijo generación incrédula? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a la multitud. Estaban pidiendo señales, estaban pidiendo, a ver una señal, un milagro, a ver si de veras. Incredulidad. Le estaba diciendo al padre de familia también. Y también le estaba diciendo a los escribas, conocen las escrituras, pero no la entienden, porque el corazón está endurecido. También se lo decía a ellos, generación incrédula. Pero más tremendo, se lo estaba diciendo a sus propios discípulos. No es posible que no crean. ¿No han visto milagros? ¿No han visto cómo sano? ¿No han visto cómo yo opero? ¿No han visto mi poder? Pero ¿sabes algo? El ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. La escritura dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Si somos cristianos, tenemos que vivir con el Cristo encarnado en nuestro ser, hermanos. Generación incrédula. Y luego le dice, a ver, y bueno, ¿qué pasó? Le dice Jesús al hombre: maestro, es que traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Donde quiera le toma, le sacude, echa espumarajos. Versículo 20: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero fíjese bien, por eso le decía, ponga atención. ¿Cómo le dice? Pero dice, pero si puedes, si quiere escribir una palabra ahí, dunamai, pero dunamai, si tienes el poder de sanarlo, ten misericordia de él y de mí, Señor, y sana a mi hijo. Cuando habla de dunamai, está hablando de lo sobrenatural. Si tienes poder milagroso, le dice, entonces sana a mi hijo. Así como mucha gente se acerca esperando ver el poder de Dios, a ver si es cierto que Dios obre, restaure mi matrimonio, que Dios me sane, que Dios me bendiga, a ver si el Señor tiene el poder, y cuestionan el poder de Dios. Ese hombre todavía cuestionó a Cristo. Pero si tú realmente haces milagros, si tú tienes el poder de hacer milagros, sana a mi hijo, ten misericordia de él y de mí. Lo que no sabe este hombre es que le devuelve, le da una respuesta con su misma palabra. Y le dice: dunamai, tienes el poder para creer. Porque si tú tienes el poder para creer, al que cree todo le es posible. Dunamai. Y qué tremendo cuando cuestionamos a Dios. ¿Será que Dios puede hacer esto? ¿Será que Dios pueda bendecirme? ¿Será que Dios puede ayudarme? ¿Será que Dios pueda restaurarme? ¿Será que Dios pueda sanarme, operar un milagro dentro de mí? ¿Será que Dios tenga el poder? Dice el Señor, y tienes el poder para creer. ¿Tienes el poder para creer? ¿Puedes creer en los milagros? ¿Tienes esa capacidad o eres insuficiente? La gente es insuficiente. El mundo es insuficiente. Por eso el mundo no puede ver la gloria de Dios. Dice el Señor: el que ama mi palabra, el que obedece a mis mandamientos,
Yo vendré y me manifestaré a él. Mi Padre y yo haremos morada en él. Verán mi gloria. La gloria de Dios se manifiesta donde hay dunamai, donde hay una fe así, una confianza, donde nos abandonamos en Cristo, donde realmente confiamos en él, pero no nomás en las buenas. Vengo a la iglesia porque estoy contento. Hoy vengo a la iglesia porque me fue bien, porque me va bien en el negocio. No, pero también yo confío en Dios cuando están las cosas mal. Cuando hay problemas y dificultades que no se pueden solucionar. Cuando la cosa es imposible. Cuando mi alma está al borde de la muerte. Cuando hay una enfermedad incurable. Cuando me dijeron que no hay solución, dunamai, yo sigo creyendo en el poder de Dios, sigo creyendo en los milagros, sigo creyendo que Jesucristo todo lo puede. Esa es la fe que debe de haber en los cristianos. Esa es la fe que no había en esos 9 apóstoles. Esa es la fe que levanta muertos, que te levanta del muladar, que te hace caminar en medio de la enfermedad como si estuviese sano, que te da vida cuando te dijeron que estás muerto. Ese es el poder que hace funcionar órganos, que hace funcionar mente, que hace funcionar, hermanos, miembros. Ese es el poder que da la vida, es el poder de Cristo. Pero tenemos que tener el poder para creer. Y si no tienes ese poder, entonces no hay nada. Y él le dijo: creo, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Señor, sálvame. Porque a veces las condiciones a tu alrededor te influyen, hermano. Lo que oyes, lo que ves, lo que sientes, influye. Esa multitud influyó en ese hombre. Esos escribas influyeron en ese hombre. La circunstancia del hijo influyó en ese hombre. Muchas veces las circunstancias influyen en ti. Guarda tu corazón, guárdalo en Cristo, guarda tus pensamientos en él, llévalo todo a él y confía que él hará. Clama a mí, dice el Señor, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y cuando se lo dijo al profeta, es porque las cosas iban a comenzar mal. Jerusalén iba a caer, iban a entrar ejércitos, iba a haber mucha muerte, la ciudad iba a ser quemada. Pero ¿sabe algo? Ese hombre que escuchó la voz de Dios cuando le dijo: clama a mí y yo te responderé, salió caminando en medio del fuego. Salió ileso en la violencia, salió libre en la esclavitud. Pero él decía: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, está en derredor mío, él me guarda. Por eso el salmista, él decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado aquel en cuyo corazón están tus caminos. Cuando atraviesen el valle de lágrimas, lo van a convertir en fuentes. Sol y escudo es Jehová, no quitaré el bien a los que andan en integridad. Y poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Las cosas son poderosas en Cristo Jesús. Él obra con poder, pero hay que creerlo. Hay que confiar en Él. Aprende a caminar por fe y no por vista. Y algunos tienen que ser enseñados, por eso pasan pruebas. Por eso tropiezan. Por eso luego viene la necesidad. No tanto porque Dios quiera meternos a nosotros en un crisol de fuego del que no podamos nosotros salir, algo que nos ahogue, sino que en la necesidad clamemos a Él y veamos su gloria.
Es interesante, porque bastó decirle: espíritu mudo, sal fuera y no regreses más. Sordo, sal fuera y no entres más en este muchacho. Ese espíritu maligno salió. Qué tremendo. Y aquellos tres, yo creo que estaban viendo todo el asunto. Han de haber dicho: qué bueno que no soy de aquel lado. Qué bueno que me subí al monte. Qué bueno que estaba con él ahí arriba. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Y en el versículo 29 leemos que cuando Jesús terminó todo y ya en su casa, ¿qué hicieron los 9? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera, Señor? ¿Y qué les dijo Jesús? Qué tremendo. ¿De qué género habla? Algunos dicen que era la incredulidad de esos hombres. ¿Sabes tú que en la ecuación, bíblica, en la fórmula de la victoria, no importa cuánto sumes o restes o dividas, siempre te va a llevar al mismo resultado? Hermanos, no podemos tener victoria si nosotros no oramos. ¿Quieres ser sensible a la voz de Dios? Tienes que orar. Yo oro por ti. Oro por los hermanos a los cuales el Señor me permite ministrar en donde llegue la transmisión de oración durante la semana. Pero yo no puedo orar por ellos. Yo no puedo ver que estén orando. Yo no sé cuánto tiempo tú pasas con Dios. Le decía a alguien que estaba viviendo presión, le decía: es que la única forma que yo he encontrado, la fórmula es: hay que orar. Porque la oración, hermanos, es comunión. La oración constante, permanente, diaria. Tienes que tener una hora para orar en el día. Un tiempo para orar a Dios. Pero no hagas oraciones de esas oraciones light. Esas oraciones de microondas. Oraciones de sándwich. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Amén, gloria a Dios. Ya me voy a trabajar, ya me voy. Y te va como en feria. Te levantas: ay, Padre, ya se me hizo tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, ¿dónde dejé aquello? Ay, sí, amén. Padre, ¿qué te estaba diciendo? Pues ya ni me acuerdo, Señor, ayúdame, ya me voy a mi trabajo. Gracias a Dios, amén, bendición. Y hasta le decimos: Dios te bendiga, Señor. No hay tiempo. Pero queremos ver la gloria de Dios, queremos ver el poder de Dios, queremos autoridad, queremos unción, queremos nosotros tener respaldo de Dios, queremos poder. No puede haber nada de eso si no hay comunión. Antes que ser empleado de una oficina, antes que ser empleado de un oficio, antes que tener un negocio, antes que cualquier cosa, antes que tu profesión, eres un hijo de Dios. Y tienes que aprender a caminar en el Espíritu. Y si quieres ver la gloria de Dios, solamente la vas a poder ver en oración, todos los días, a una hora, no sé a qué hora. Y tampoco te voy a decir: tienes que hacerlo hincado, porque si lo haces parado, eso no es de Dios, eso no está bien. No, hazlo como sea, pero habla con Dios.
Les voy a decir algo. Ayer lo platicaba con mi esposa. Miren, en mi casa no había tiempo de cariños. En mi casa no había tiempo para sentarnos y platicar del amor. Todo era acelerado. Mi padre siempre tuvo una profesión muy acelerada. En la casa casi no estaba. Mi mamá pues ocupada también en sus asuntos. Y yo guardado en una recámara. Y sobreviviendo. Crecí sin amor, hermanos. Como muchos crecen sin amor. Apenas esta semana alguien me escribía y me decía cómo había sido lastimado durante su vida. Desde niño fue lastimado, fue violado, fue atacado desde pequeño. Le faltó amor, le faltó mucho cariño. Lamentablemente eso lo arrastró a drogas, a los vicios. No decidimos dónde nacer, pero sí podemos decidir lo que queremos ser. En Cristo encontré mi refugio. En Cristo encontré la paz. En Cristo encontré gozo. Pero ¿sabe algo? De un tiempo para acá nos hemos ido acercando a mi papá. Sobre todo a él. Me he ido acercando. Y ayer le dije a mi esposa, le digo, algo está cambiando dentro de mí, le digo. Estoy sintiendo por primera vez un amor por mi padre. Que no lo sentía antes, le digo. No se vale llorar, ¿verdad? Le digo, ya sé que quiere mi madre, le digo. Ya sé lo que quiere. Ella quiere un jardín atrás de su casa. ¿Y sabes qué? Le digo, se lo voy a hacer. Escucha bien porque te quiero llevar a algo. Tú no puedes saber qué es lo que Dios quiere. Tú no lo puedes conocer si no te acercas a Él. Ayer le decía a mi papá, puedo venir, te puedo limpiar aquí, me puedo ir, ya cumplí, como muchos decimos cumplir. Vienen a la iglesia y cumplen y ya se van, ya cumplieron. Papá no quiere eso. Dios quiere una relación, comunión, amistad. Tú quieres que cuando oras, quieres que Dios te oiga. Pero sabes algo, Dios también te quiere que lo escuches tú a Él. Y eso solamente sucede cuando nosotros estamos cerca de Él. Díganme ustedes, ¿a quién se le conoció como el discípulo amado? Se le conoció como el discípulo amado. ¿Por qué se le conocía como el discípulo amado? Él buscaba ahí donde Jesús, ahí está, ahí él iba cerca. Cuando todos lo abandonaron, él estaba ahí frente a la cruz. Qué tremendo, hermanos. Él dijo, todos se irán. Pero el Padre dijo, no todos, tengo uno para ti. Y ahí estaba frente a la cruz. Qué tremendo. ¿Quién fue la que corrió primero cuando Jesús, hermanos, resucitó? María Magdalena, a la que el Señor le había sacado 7 demonios. ¿Quién fue la que quebró el alabastro y lo derramó sobre él? María la pecadora.
querían estar cerca, cerquita, lo más cerca de Él. Claro, tú estás cerca de Dios y recibes toda su gloria, su presencia. ¿Te ha abrazado a alguien que está infestado de perfume que parece un zorrillo de buen olor? Y te da un abrazo y apesta de perfume. Y cuando se va, pues, te deja todo impregnado de ti. Toda la esencia y se queda. Se te mete a las narices. Así es estar cerca de Dios. Estás impregnado de su gloria. Estás lleno de su presencia. Claro que a donde vayas, aún el mundo espiritual se va a conmover, porque estás lleno de la gloria de Dios. Así que ya sabes, te voy a invitar a estar de pie. Ya sabes qué hace la diferencia. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no puedo vencer? ¿Por qué no puedo salir de esa situación? ¿Por qué esta enfermedad me está matando? Y a veces vamos con Él y decimos, Señor, tú puedes hacerlo. Si puedes hacerlo, cambia mi vida. Y Él dice, tienes el poder para creer. Tienes el poder para creer. ¿Qué es aquello por lo que estás orando, hermano? ¿Qué quieres que Dios haga en ti? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ver en tus hijos? ¿Qué quieres ver en tu vida? ¿Qué quieres ver en tu hogar? ¿Qué quieres ver? Te voy a invitar a que vengas aquí al altar. Vamos a orar un momento. Y Dios bendiga a todos nuestros hermanos que estuvieron con nosotros, hermanos, ahí en Un Pueblo en Clamor. El Señor les bendiga a todos. Ahí en TikTok también. Dios les bendiga. Vamos a orar a Dios, hermanos.